Si así está la primera, ¿cómo será la última? Estamos empezando a ver. Me van a explicar un poquito. A ver, quiero que me puedan entender. Me van a explicar un momentito. Estoy haciendo sinapía, lo que pasa que no transmite la... Sí, entonces ahí, por eso no lo puedo transmitir así. Ok, la primera, dos, claro, la primera, raya, no hay dudas, la primera fácil, ¿no? Facilito, se arregla la uno, ¿no? Porque es el reinicio para una primera. Segunda, ¿ok? A ver, después de cuánto tiempo que nos encontramos,
bien ahí. Excelente. Gloria, 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 ¿dónde estás? Ahí estás. ¿Cómo estás? Ya nomás, ya de ahí empieza un poquito la facilidad. Empezamos con un poquito de relax para el profesor. A ver. Las personas que han practicado conmigo en alguna oportunidad, sí, yo creo que han sido casi todos, siempre lo han visto así, ¿no? Siempre nos hemos visto face to face, cara a cara, nunca de espalda. ¿Sí o no? ¿Sí? El día de hoy me han seguido excelente, puede ser a la verdad. Atrás, yo dije ahorita creo que me río. No. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya hay algo aquí que condiciona el movimiento. Sí, hay algo que está escuchando, adelante, atrás, adelante. Ustedes mismos se van guiando en el ambiente. ¿Sí? Entonces, este es un reto de habilidades, ¿sí? Este es el concepto
de que sea manejable para zonas, para todo el público. Entonces, quise poner énfasis en las habilidades motoras, las habilidades que tenemos todos desde que nacemos, ¿no? Desde que empezamos a aprender a caminar, comenzamos a correr, a aprender a trotar, a aprender a saltar, ¿no? De un lado al otro, de arriba abajo, abajo arriba, ¿no? Entonces todas esas habilidades motoras las estamos explorando en este disco y estamos seguros. Carinita, ya está condicionada, ya todavía está el vino ya, a ver. Como dicen, no hay primeras sin segundas. As possible,
pueden hacer uno, 2, 3, 4. Dos salidos. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 2 salidos. ¿Ok? Esta es la siguiente. Ahí está. Mira mis amigas. ¿Sabes? Todos ustedes. A ver, la segunda vez, a mis samuráis. A ver, a ver, venga los samuráis. Inicio, Lucero. Venga. Lucero mío. Lucero mío. Lucero mío, Lucero Zamora. Una chiquita, Lucero mío. El aplauso para ellos, los samuráis. Ok, aquí disfrutando, mira, mi vida está emocionado, mi vida está así, ¿no? Entonces estamos con un staff muy pequeño, hemos querido hacer un trabajo. Ustedes, yo sé que el trabajo de ustedes merece mucho más, ¿sí? Pero nosotros, como instructores, tratamos de perfeccionar nuestro trabajo para con ustedes. No podríamos ser si es que no están ustedes. No por eso yo digo, ganas que verdaderamente confían en el trabajo personal, o sea, bien podrán acompañarme, ¿sí? Yo estoy ya de muchos instructores, quizás un poco más jóvenes, ya estoy, pero todavía tengo mi fuerza. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces, hemos podido hacer este trabajo el día de hoy con todos ustedes. Yo sé que si no es conmigo, es con mis esposadores, que tienen mucho contacto, quizás con algunas técnicas que no están aquí con la gente, pero amigos ya me conocen hace mucho tiempo. Ahí tenemos a Yuri, Karina, Yuri la que me conoce desde que me hizo jovencita. Pero sabe que el sentimiento es grande cuando se perdura al tiempo. ¿Ok? A ver, paso, mis amigos, yo digo bonito, paso. Yo me he quitado la canción, A ver, vamos a seguir pasando. Ya, ustedes dicen, vamos.
Ya, la vuelta. Es simple, ¿ya? Aquí también la niñita política de la cultura. Sí, son 6. 6 golpes. Aplicamos 6 golpes. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2. ¿Ok? Ese de acá. Ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, luego la derecha, 1, 2. A ver, izquierda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, luego izquierda, 1, 2. Nada más. La pie, el pie mueve, y se pone ¿quién me repetió? ¿Sí? ¿Quién me repetió? Ya, a ver. Vamos.
O sea, bien, ya, pasamos. No, sí.
es algo bueno. Vamos a entrenar, porque no hemos entrenado todavía. Hemos practicado nomás. Ahora sí vamos a entrenar. ¿Dónde están mis samuráis? Mis samuráis.
Yeah, see?
I'm